Estado de bienestar. Es el sistema político en el que el Estado se asegura de la protección social, tales como la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la protección del empleo o del empleado. En Chile los primeros pasos en la construcción de un estado de bienestar se dieron con las leyes sociales de 1924. Sin embargo, la insuficiente cobertura de los servicios sociales fue una constante durante gran parte del siglo XX, puesto que los beneficios otorgados por el Estado solo llegaban a los trabajadores organizados. Al comenzar la década de 1920, la candidatura de Arturo Alessandri Palma alentó las esperanzas de los trabajadores al manifestarse, en su campaña, a favor de promulgar una legislación social que armonizara las relaciones entre el capital y el trabajo como estaba sucediendo en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, durante su gobierno los parlamentarios se mostraron más preocupados de legislar una ley que aumentaba su dieta parlamentaria que las leyes laborales. La situación resultó intolerable para la oficialidad del ejército, la cual se manifestó con fuerza en el Parlamento el 8 de septiembre de 1924, exigiendo la aprobación de 16 leyes, entre ellas importantes leyes laborales. Después de los convulsionados sucesos políticos que llevaron al poder al general Carlos Ibáñez del Campo en 1927, comenzó la aplicación de la nueva legislación laboral. En 1929 la gran crisis mundial detuvo muchas de estas iniciativas, las cuales solo quedaron reflejadas en el diseño institucional, sin financiamiento ni personal capacitado para llevarlas a cabo. Así, el conjunto de desafíos de asistencia social quedaron pendientes hasta la década de 1940, periodo en el que los distintos gobiernos se concentraron en la expansión de la cobertura de las distintas áreas del bienestar social, ampliando, en particular desde 1960, los servicios de educación, salud, provisión y vivienda de forma sustantiva. Ejemplos de lo anterior son la Organización del Servicio Nacional de Salud, SNS, en 1952, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAE, en 1964, y la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en 1965. En los 30 años comprendidos entre 1940 y 1970, el común de los habitantes de Chile pudo acceder a una mejor salud y previsión, una mayor cobertura educacional y planes de vivienda, todo acompañado de un marcado descenso de la mortalidad infantil. Sin embargo, el crecimiento de la población que pasó de 4 millones de habitantes a 9 millones entre 1940 y 1973, y las dificultades económicas del periodo, en particular, la inflación y la insuficiencia de los ingresos estatales, se tradujeron en que una parte, no menor, de los chilenos se mantuvieran como sectores. Para conocer la historia desde la perspectiva de los mismos ciudadanos, decidimos hacer una serie de entrevistas. ¿Recibió algún beneficio económico? En esa época no existía beneficio económico, pero sí en el caso de nosotros, la empresa que trabajábamos tenía beneficio, pero esa era una empresa particular. Y el Estado en esa época no se metía en esos temas. No habían beneficios económicos en ese tema. No. Durante mi juventud, no. Mis padres costeaban todo en forma particular. No se suscribieron a ningún beneficio ni estatal, ni comunal, ni de algún ministerio de educación, de algo, nada. ¿Era la educación gratuita? Sí, también era gratuita. ¿La educación y a nivel universitario también? ¿O no? También era gratuita en ese tiempo. Nosotros, o sea, yo no tuve universitario, pero sí era gratuita cuando ¿No ingresó a la educación superior por alguna razón específica?
La verdad es que porque vivíamos muy lejos de... Entonces los papás les costaba más que fueran. O sea, yo de hecho salí de mi casa porque donde nosotros vivíamos solamente había hasta sexto preparatoria. Entonces para estudiar humanidades yo ya tuve que salir de mi casa a los 12 años fuera de... porque vivíamos en una central. La educación era gratis, sí. Gratuita. Y en esa época toda la gente que estudiaba en la universidad, que eran pura gente pudiente que iba a la universidad, no sé por qué no se atrevía, no lo admitía, no sé, desconozco el tema, qué pasaba en esa época. Pero las personas de buen vivir, que tenían recursos, iban a la universidad. No, todo lo tuve que pagar. La básica y la universitaria. La básica y la universitaria. Sobre todo la universitaria la estudié yo con crédito fiscal y crédito universitario. Había 2 créditos en ese tiempo. Te lo daba uno en la universidad y después al tiempo, como a los 3 años que estaba estudiando, se cambió a un crédito fiscal. Fiscal gratuito y de calidad. ¿Y en universitaria? Tuve beca deportiva, ya se pagaba la universidad. Alcancé a estar 2 años en la Universidad de Chile, sede Arica, donde la cuota era muy baja porque el Estado subvencionaba el resto. Después de eso se produjo una reforma universitaria y de ahí la Universidad de Chile, sede Arica, pasó a llamarse Universidad de Tarapacá y ahí sí ya se empezó a cobrar, subió más del doble, subió la matrícula que yo pagaba como Universidad de Chile. ¿Recibió algún beneficio de vivienda? Sí. En la empresa donde trabajaba mi papá, le daban casa mientras todo el tiempo que él estaba trabajando, siempre tuvo casa. Y también posibilidades de comprar casa propia, posibilidades grandes de comprar casa propia. Entonces, dándole igual, teníamos casa propia en Santiago. Así que había hartas posibilidades en ese tiempo. No sé, aparecieron esta idea de la casa propia, que partió por ahí por el 60, el terremoto de Valdivia, que estaba por allá, por Valdivia. Ahí apareció con el gobierno de Frey, el papá de este caballero que dicen ahora. Él salió con esa idea de la casa propia, de esos años. De ahí para atrás, nadie se preocupaba de la casa propia. Pero tampoco eran beneficios estatales, sino que se formó un sistema en que el trabajador iba, o la persona iba ahorrando, sería una empresa de ahorro y préstamo, se llama, una cooperativa. Y ellos iban juntando esta plata y a cada persona le iban entregando la plata para que le entregaran su casa. No, nada. Yo tenía que comprar todo solo, pagar todo. ¿O habitacional? Subsidio habitacional para clase media. No existían ese tipo de beneficios y mis padres tuvieron casa, pagando en unas cooperativas de vivienda que había en ese entonces. Ahora ellos no pagaban la vivienda que uno quería. ¿Qué tipo de beneficios les daba la cooperativa? No, nada, había que pagar un sistema de crédito, ¿no? El único beneficio es un crédito, que no había que pagarlo inmediatamente todo el valor, sino que uno iba pagando en cuotas. En resumen, En el mundo hay suficiente dinero para que nadie tuviera que sufrir hambre, desempleo, desigualdades sociales o pobreza. Hay sistemas que han funcionado por muchos años, logrando beneficios más equitativos para todos, lo cual repercute en una sociedad más sana y solidaria. Esto existe y se llama estado de bienestar.